Bueno, ahora viene la parte, la represión intelectual, la represión de sus habilidades, que lleva a una pobreza de aprendizaje y pobreza de coeficiente. El coeficiente es la edad mental, es decir, el puntaje en un test multiplicado por 100, es decir, para simplificarlo, si el chico no superó los 7 puntos, con 7 aprobás la materia, pero menos de 6 ya no aprobas. Entonces, el IQ, el coeficiente es eso, ¿no? De que en términos de alto y bajo, si estás muy bajo, puedes llegar a ser un borderline, ¿eh? Intelectualmente, ¿no? Hoy día los test que se toman en las instituciones para ingresos, etcétera, aptos, están muy por debajo de lo que se espera, porque hay menos lectura, hay menos, parece ser que la inteligencia también necesita desarrollarse, es decir, hay una, hay una ciencia que estudia, ¿m?, esto de cómo desarrollar las inteligencias, ¿no? Así que la estimulación, ya sea a través de las materias, ¿no?, despierta conocimiento y el chico descubre esa zona de potencial, le podíamos llamar, imitando a Vygotsky, zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo de sus potenciales, es decir, que descubra que él puede hacer cosas como cualquier otro, que si bien tiene discapacidad intelectual, a él también le queda habilidades corporales, cognitivas, digitales, inteligencia interpersonal, intrapersonal, o sea, estos son todas las inteligencias múltiples, que son 11 hasta ahora por Howard Gardner, capaz que ya sea que sean productos de la inteligencia o parte de la inteligencia, en verdad son habilidades del sujeto, es decir, el yo que tiene que desarrollar, ¿no? El yo sería más cercano al concepto de persona, la forma de ser. Después se habla de sujeto, ¿no? Sujeto del inconsciente, pero bueno, eso ya nos llevaría bastante. Entonces, es un derecho del chico también poder desarrollar todas estas habilidades. ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? Que es lo que supera a los test intelectualistas, porque también tiene aspectos cognitivos y afectivos también. Por ejemplo, la inteligencia sexual. ¿Mm? También podemos agregar algunas otras. Yo de- en uno de mis videos puse discapacidad axiológica, es decir, esta incapacidad para percibir los valores, la solidaridad, por ejemplo. Nuestra cultura es una cultura que reprime esto de ser solidario, cooperativos, ayudar al otro, empatía, buena comunicación, etcétera. Cero inteligencia emocional, que es también un concepto que vamos a utilizar, que es de Goleman. Es decir, que chico discapacitado puede tener habilidad interpersonal, lo puede desarrollar. Empatía también lo puede desarrollar, las motivaciones y el autocontrol y todos esos conceptos medulares de la inteligencia emocional lo puede desarrollar, pero hay que enseñarle, hay que, es decir, liberar de ese estado de que tú ya no sirves, tú ya estás excluido de lo social, de lo laboral, de lo afectivo. Puede tener también novias, amores, que vamos a llegar a esto. Bueno, acá lo encontré. Este es Muján, un psicoanalista argentino. Inteligencia solidaria. ¿M? Que también se puede enseñar esto, que son axiología, valores. ¿M? Y como te decía, esta discapacidad axiológica que yo acuñé para, bueno, porque me doy cuenta, tiene que ver con lo sociocultural, ¿no es cierto? El capitalismo individualista, la posmodernidad, ese proceso que empezó desde la Reforma, según tesis de Fromm, de que nos fuimos liberando de la naturaleza, después de los enfoques de masa, grupales, hasta llegar hoy día al individualismo ya que ya estamos tan muy solos todos, ¿no? La muchedumbre solitaria de George Friedman, ¿se acuerdan de esos libros? Entonces, tiene que ver con una filosofía que yo estoy promoviendo, que es el Ubuntu africano,
Era un profe, ¿no? El que fue a África, a que jueguen ahí, ¿viste? El que gana, se gana los caramelos. Entonces los chicos africanos, chicas también, se juntaron, jugaron todos juntos, ganaron todos, se comieron todos juntos el caramelo. Y este profe capitalista, individualista, poco solidario, poco empático, eh, que cosifica, que los demás justifican mis propios medios, sería, ¿no? Una forma. Sorprendido pregunta, y es que acá, si el otro no es feliz, yo no soy feliz. El Ubuntu es una filosofía colectivista. Así que esta discapacidad axiológica, también hay un montón de, sí, discapacitados somos todos, eso es otro, en el sentido de que hay habilidades que no las hemos desarrollado. Y porque él intelectualmente no funciona bien, ya está, se lo invalida, se lo descalifica, se lo excluye, entonces se reprime sus potenciales. Y muchos de nosotros eh, funcionamos bien en la parte intelectual, pero por ahí no a través de la interacción, en esto de las inteligencias múltiples, sexual, digital, informática. Los chicos pueden este, realizar trabajos, capacitarse, escribir, usar la creatividad a través de lo digital. Y esto se llama cinética, que es a la vez un método de investigación y pedagogía de cómo estimular la creatividad, el pensamiento creativo, ya conectado con otra inteligencia en grande, que es la visoespacial, la de los artistas, pintores, y Da Vinci, todo eso, Picasso. Picasso era el que dibujaba persona desnuda, ¿no? Viste, yo en la escuela la seño nos pescó y todavía me queda el trauma ese, ¿viste? El que me salvó fue mi amigo invisible, ¿viste? Menos mal. Fue muy traumático para mí cuando dejé, un día no lo vi más a mi amigo invisible. Y bueno, todos pasamos, ¿no? Esas cosas. Bueno, entonces la cinética, estimular la creatividad, el pensamiento creativo, que lleva al pensamiento divergente de los. Y yo tengo mi librito de el pensamiento múltiple, para que lo voy a buscar ahora, ya ven. Bueno, volvimos, acá está. Esto lo puedes conseguir en Duncan, Pedagogía de la Multiplicidad. O sea, recuerden que tengo este profesorado y eh, son, digamos que no hay autores que han pensado como esto. Por ejemplo, yo hablo del pensamiento múltiple también, muy similar al de Gardner, pero hablo de pensamiento, no de inteligencia, porque la inteligencia es esa capacidad de no solo de resolver problemas, sino también de inventar. Es fundamentalmente invención, está más del lado del pensamiento creativo, ¿no? Esto de, sí, adaptarse, como decía Piaget, etcétera, pero es sobre todo invención. Él mismo decía. Y el pensamiento es ese proceso por el cual uno articula conceptos, ideas, también pensamientos, hasta en su forma lógica y proposicional, como el silogismo. Todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, Pedro es mortal, es decir, silogismo, etcétera. Por ejemplo, ¿no? El pensamiento crítico o dialéctico, ese yo lo propongo, es un pensamiento dialógico propio, que es bueno, porque esto es educativo, desarrolla toda esta capacidad esto es de la década de los 90, que después lo. Pensamiento convergente o repetitivo, es decir, de los adaptativos, que esto se puede estimular también en los chicos, que ser dialéctico, dialógico, es decir, argumentar, diferir también, sobre todo el pensamiento autocrítico, porque la crítica al otro termina en una violencia simbólica. Y el pensamiento convergente o repetitivo son los que convencionales, o sea, no inventan nada, son los que pensemos como los que piensan, o sea, que los otros piensen por mí, digamos. Y el pensamiento creativo o divergente, que es fundamental para también ellos empiecen a hacer crearse un propio proyecto a partir de que nosotros también lo incentivamos, lo motivamos y demás. El pensamiento metacognitivo o reflexivo,
Es decir, que sí, yo pienso, yo empieza, esto nutre el autoconcepto, la imagen, la identidad, todo. Es decir, pensamiento metacognitivo, son de cómo uno, el posicionamiento respecto de lo que uno piensa, siente, hace, etcétera. Hay es el conocimiento sobre los propios procesos de pensamiento, de la metacognición, que no es nuevo tampoco, sino que esto es en humanísticas, en sociales, etcétera, son poco los que es poco lo que se puede decir sin dialogar con muchos investigadores, digamos. El pensamiento prosocial, que es esto de la solidaridad con los demás, es decir, pensar en los demás, sus necesidades. La conducta prosocial no es nuevo, está en los manuales de psicología, pero desarrollar esto de poder ponerse en el lugar de los demás y sus necesidades. Entonces, sería qué necesitan los demás, estrategias de solidaridad, de ayudas, etcétera. Pensamiento motivacional, o sea, esto de son todos los pensamientos que podemos incentivar en el chico discapacitado que le dé fuerza, es decir, por ejemplo, forjarse un proyecto de vida. Es un plan, es un programa, hay que programarse, ¿viste? Y darle modelos concretos, como en la cancha, es como un campeonato, hay que ganar el campeonato. Es decir, incentivarlo, motivarlo. Eh, el pensamiento crítico ya lo dije, el contrapensamiento, que esto también es de Isabel Luzuriaga, psicoanalista argentino, que los mecanismos de defensas, ellos también tienen negación, racionalización, es decir, que son de por sí son habilidades que nosotros usamos para negar, para, es decir, no ver lo que no quiero ver. El mecanismo de represión es eso. El sujeto también tiene que conocer estos mecanismos que él mismo se autorreprime a partir de la represión familiar, social, escolar, etcétera. Es decir, la invalidación externa se transforma en autoinvalidación. Entonces fíjense que con este paquetito, mirá, ahí está una foto mía cuando todavía era potable, ¿viste? Entonces con el pensamiento crítico, interactivo, dialéctico, argumentar, defender, decir, ayudamos a esta capacidad comunicativa, de insertarse, de defenderse en los estudios. Pensamiento convergente, el divergente le enseñamos a ser creativos, a diferir, a innovar, etcétera. El metacognitivo a pensar sobre sí mismo, a hacerse preguntas, etcétera. El prosocial, conducta solidaria a los demás. Motivacional, con todos este paquetito, sin duda que vamos liberando a, al, al sujeto de la discapacidad inducida, se podría decir, es decir, que lo posicionar en ese lugar del que no sabe, el que no puede. Sí que podés, querer es poder. Entonces, primero hay que hacer una operatoria de deshipnotizarlo de toda la hipnosis escolar, familiar y social. Es decir, tú no puedes, tú estás ahí, tú no. Pero una madre, fíjense que Foregan, la madre no sabía lo que era la cinéctica, que es la ciencia que estos son libros de Paidós, no sé si están publicados nuevamente. Tampoco había leído Inteligencia Solidaria, pero la madre de Foregan se preocupaba, hasta tuvo que corromper al director de esa escuela para que acepte a su hijo, que así, que no casaba una al pobre Foregan. Entonces, vamos ahora saliendo un poquitito de que los test psicológicos, los diagnósticos, la clínica, esto en la clínica de la discapacidad es una vuelta de paradigma. Todos los tests cognitivos tienen que ser reformulados, integrados en una perspectiva en derecho, etcétera, y que haga emerger todas esas habilidades dormidas, reprimidas, ese potencial, esa vitalidad dormida que tienen estos chicos.
Entonces, el team, terapia de inteligencias múltiples, consiste en trabajar esto también con el chico, ¿m? Estas mistificaciones, estas etiquetas, demostrarle que en verdad él tiene, sus capacidades fueron reprimidas, fueron ignoradas, no se desarrollaron, quedaron ahí. ¿M? Y la inteligencia, la, la vida afectiva reprimida también, es decir, no fue, orientado, asesorado, etcétera, respecto de la vida emocional también. Y en este sentido, la clínica es entonces, es una clínica constructiva y deconstructiva de estos mitos, estos esquemas, el etiquetaje, el proceso de invalidación, la inteligencia reprimida, orientando hacia las inteligencias múltiples que empieza a motivarlo, empieza a despertarlo, es decir, empieza a desarrollarse como sujeto también, es decir, el yo del sujeto, digamos, sus habilidades, etcétera. Y también la capacitología, también en aconsejarle a la madre deporte, deporterapia, es decir, hacen capacitarse en algo, en informática, lectura, empezamos a leer, incentivarlo, empezamos a bailar, si quiere teatro, bien, es decir, vemos cuáles son sus puntos fuertes desde el punto de vista de las inteligencias múltiples. Inteligencia sexual, inteligencia digital, inteligencia corporal kinética, el de los deportistas, inteligencia interpersonal, el sociólogo, antropólogo, psicólogo, es decir, es una forma de inteligencia, el intrapersonal, es decir, el conocimiento de sus puntos fuertes, sus características, sus pensamientos, sus ideas, sus motivaciones, etcétera. La inteligencia naturalista, respecto a los animales, plantas, árboles, la inteligencia, visoespacial operativa, la inteligencia filosófica, los por qué, preguntas. Y recuerden que necesita el modelado también, es decir, que vos, seas bien psicodramatista, es decir, bien darle ejemplos también, videos, palabras. Inteligencia musical, tanto cantar como componer, o escuchar música. La inteligencia, ¿cuál me falta? Eran 11. Eh, bueno, creo que dije los 11, ¿no? Entonces, eh, estimular, ver sus modelos prevalentes de inteligencia, o sea, cuáles son sus intereses vocacionales también, porque esto es abrir, esto es apertura. Fue sofocado, fue reprimido su vocación. ¿Cómo va a trabajar un chico discapacitado? No puede trabajar. Yo mismo, a uno hicimos una pizzería, hasta se enamoró. ¿eh? Entonces le digo, ¿tenés novia, no? No, no, yo no puedo, yo tengo ese acá, me decía. Y no, pero está bien. Empezamos a hablar un poquitito, ensayamos, y no. El padre también estaba atrapado en ese diagnóstico, la madre. Es una terapia también que implica traer a la familia, a los hermanos. Acá vamos a el volcán de posibilidades. Entonces, desmitificar todas esas imaginerías que hay sobre el tema. Entonces, entre todos, entonces empezamos a, trabajar las habilidades. Que fíjense Forrest Gump, la vieja película, o Mi nombre es Sam, que quisieron, un buen padre, o sea, la mujer tuvo al hijo y se fue, le dejó la hijita y él la crió y que con mucho amor trabajaba, etcétera. Y un día se lo quieren sacar porque, una mujer que se metió en escena que parece ser que, no, se lo sacó, digamos, prácticamente legalmente, y porque tenía el coeficiente de un chico de 7 años, según un test. Pero él trabajaba, ¿no? La cuidaba, o sea, su función paterna estaba mejor que miles de padres que abandonan, no quieren pagar la mantención, demuestran escenas de violencia ante sus hijos y, finalmente lo gana al juicio, ¿no? La nena elige estar con el padre. Y
fíjense que la parte afectiva, la parte de función paterna, por ejemplo, esas cosas, ellos pueden. Cada caso es diferente, por supuesto, pero se pueden enamorar, hay que orientarlo, hay que alfabetizarlo emocionalmente, ¿no? Su carrera emocional, la ESI, cuestiones de género también, perspectiva sexual, es decir, desde métodos anticonceptivos hasta retórica del amor, es decir, cómo empezar, salir con un chico a la plaza. No va a ser una vida sexual tan o un modelo de amor tan excelente como el de uno más o menos normal, pero podemos lograr milagros en este sentido. Entonces, su vocación emocional, eh, vocación laboral, capacitología y todo, deporterapia, música, es decir, lecturas, escribir, todo lo que se pueda desarrollar. Y todo esto es muy importante, el deseo de papá, de mamá, esos dos. Eh, y por supuesto nosotros, esta operatoria de desmitificar, de mostrar que hay conceptos limitados, de que el diagnóstico es muy pobre, que, que hay múltiples capacidades, posibilidades que él puede desarrollar. Entonces, por eso la terapia de inteligencia múltiple abarca también, acá tenemos, estimulamos la función paterna de orientación en juegos, salidas, deportes, lecturas, intereses, hobbies, etcétera. Ahí lo tenemos a Fore con su, con su hijo. ¿Lo leo de vuelta? Estimulamos la función paterna de orientación en juegos, salidas, deportes, lecturas, intereses, hobbies, etcétera. Papá. Orientamos a la madre sobre los potenciales del hijo desde las inteligencias múltiples y analizamos el lugar del hijo en su historia y linaje. Cuidado con eso. Historia y linaje. Acá está cuando la madre le dice, tú Forrest, estudia, ya estás en la escuela. En la escena anterior la madre había tenido, o sea, eh, corrompió al director, que no, pero su chico tiene que ir a una escuela especial y el chico está ahí en el hall esperando y mamá ya está teniendo una procas encuentro sexual con el director para que mira lo que hace una madre, ¿no? Eh, también tenemos, incentivamos la estimulación cognitiva con inteligencia múltiple a los padres, docentes y profesionales. Acá el padre leyendo con el chico, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que un chico lea? Tenemos que ser modelo de lectura, es decir, si tu pibe nunca te vio leer, dibujar, arreglar cosas, no vale, va a estar con el celular. O sea, nuestra cultura estimula mucho la inteligencia digital, es decir, la tecnológica, pero no la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, eso me olvidé hoy que me faltaba, que inteligencia lingüística, escribir, leer en los grandes escritores y la lógico-matemática, los grandes Einstein, etc. Incentivamos la deporterapia según intereses del sujeto como entrenamientos, empoderarse y superar el estigma de la discapacidad. Ahí lo vemos a Fore. Esta es la escena en que los chicos le tiran piedra porque a estos chicos se los ve como idóneos para descargar el sadismo, ¿no? O sea, discriminarlo, hacerle bullying, es decir, ese odio despreciativo que algunos chicos bien, no, porque el que hace eso es un esquizofrénico. Y entonces, él igual corriendo, ¿no? Ahí es donde rompe, él tenía discapacidad corporal también, las dos piernas que tenía una ortopedia y en un momento dado corre y se rompe todo eso y él sigue corriendo. Y, bueno. eh, Necesidad de acompañamiento, cuidados, pero sin posesivos, estimulando su independencia según posibilidades. Acá está la mamá, la mamá que luchó, porque no aparece el padre de Forrest Gump. Pero él cuando tuvo su hijito con la Jenny que tenía muchos amigos, Jenny la mujer que amo,
Y no conozco porque la pasan a buscar y ella sin hablar. Sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Baturé. Papo, la Jenny. Acá la ESI incentivamos el tema de la perspectiva multigéneros. Ustedes saben que yo hablo de no de la hegemonía ni de los masculinos ni de los femeninos, sino que todos los géneros somos legítimos. Hay que cuidar, todos tenemos derechos, podemos sufrir. Entonces, acá él con Jenny, la, la mujer que Jenny es la mujer. La S integral también acá porque empieza el tema de... Pero en el caso de los chicos discapacitados sería mostrarle, enseñarle, guiarlo, incitarlo también, enseñarle a... El derecho a la sexualidad de tenemos en compañera, una pareja y familia según posibilidades, con acompañamientos y orientaciones. Acá lo tenemos a Fore, después del encuentro sexual. Ah, oh, esas cosas que hacen hombres y mujeres, ¿viste? Cuando... Oh. eh, Tin, acá tenemos la fotito de San, el momento terrible en que le sacan a la beba. Tin es invalidado por su menor capacidad intelectual o física, llevando a descalificar su vida emocional, social y vocacional. O sea, acá en el rol de padre. Tin debe ser orientado hacia la deporterapia, varias clases según capacidades e incentivar sus habilidades dormidas. Es otra tarjeta que uso para... Tin sería Tin, el chico que yo cuidé y le puse ese nombre porque y también significa también terapia de inteligencias múltiples. Teen debe ser socializado en todos los roles y ser orientado hacia modelos positivos, valores e ideales familiares en forma clara, concreta, con role-playing y explicaciones. Es muy práctico, es actividades que hay que hacer conjuntamente. Bueno, acá tenemos a Sam, fíjense cómo sufre. Tim padece de la represión de sus inteligencias múltiples, como negación familiar y profesional, así como escolar y social. Incentivar sus capacidades dormidas es nuestro foco, digamos que esto es, además de ver algunas cuestiones que sufre emocionalmente, cómo se siente en relación a la parte afectiva, autoestima, bueno, toda esa parte, tenemos que tener este foco de que él necesita también un trabajo sobre sus habilidades reprimidas. Acá lo tenemos en el trabajo a Sam, la cafetería, ¿se acuerdan? Dice, Tim puede trabajar de muchas cosas con sus capacidades diferentes, como la inteligencia digital, tecnológica, autogestivo, incentivamos el socioemprendizaje, que es una herramienta que de emprendimientos, a la vez que se emprende, se aprende. Emprendizaje, por eso es emprendimientos acorde. Te conté de la pizzería que armamos con un chico de esta clase. Y bueno, desde la masa, con la pareja. Y ellos se sientan juntos, están ahí juntos, a veces se dan un beso. Esa es su vida emocional. Y hablan poco. Ella habla más, ella tiene otro, o sea, es una forma de discapacidad mental no tan profundo como el de él, pero... y bueno, incentivamos entonces también la capacitología que ya te dije, y el emprendizaje sería acorde a algún oficio también que puede, hay formación profesional cerca, hablamos, él necesita un trato así, estamos asesorándolo y prepararlo para que tenga un emprendimiento que se siente bien, del que pueda vivir además. Tim tiene el derecho de salida, tener novia o novio según identidad sexual y de género, con los cuidados y acompañamientos preventivos, ESI, en la familia y en la escuela. Es decir, acá lo tenemos ya, se había ganado a la abogada. En mi nombre es Sam, es un turro Sam, ¿no? Ya está saliendo con la abogada, ¿viste? Tim está atrapado en etiquetas y rótulos psicológicos condenatorios que lleva a la anulación de sus posibilidades, su vocación, sus inteligencias múltiples y vida social, laboral y emocional. Acá está con
con la hijita. La hijita ya tenía conciencia de que su papá pensaba como un chico de 7 años. Tim tiene derecho a la vida social, a socializarse, a tener grupos de pares, tribus urbanas y pasatiempos con el acompañamiento necesario. Acá tenemos sus 4 amigos. ¿Se acuerdan que la escena donde le comunican a San que le van a sacar a la hija y hay uno de ellos que padece también de discapacidad, está preocupado en que el programa de ese día se muestre, ¿no? O sea, fíjense que es un momento que a lo que lleva todo esto, ¿no? Tim puede tener conflictos, acá lo tenemos a eh, Tom Han en El Náufrago, que él habla con la pelota, eh, o sea, a mí lo que no me gustó de esta escena es de cómo le habla a la pelota, porque yo le hablo diferente a la pelota, o sea, ¿cómo estás? Entonces dice, Tim puede tener conflictos y alteraciones como todos, pero no implican motivos para invalidar sus reacciones, sino posibilitar la catarsis, que descargue sus angustias y tensiones, y elaboración, porque fue criado en términos de discapacidad que comprometió su salud mental. O sea que él también puede tener altibajos y también aspectos que hay que elaborar, es decir, hacer una terapia, la parte emocional, digamos, de lo que... Eh, también es una terapia reparatoria de un daño psíquico, un daño un daño intelectual, emocional y social, es decir, a sus proyectos. Yo hablo de daño al proyecto de vida, porque fue limitado, reprimido, y acá tenemos el kinsikuroi, es decir, un derecho reparatorio, una terapia de reparación de sus habilidades que fueron reprimidas, como reparación del daño psíquico institucionalizado, puse, así como el daño al proyecto emocional, sexual, vocacional y proyecto de vida. Proyecto emocional, proyecto sexual, proyecto vocacional y proyecto de vida. Los japoneses hablan del kinsikuroi, que yo después lo desarrollé como una forma de terapia de reparación en traumas, daños y otros accidentes emocionales, de que si se rompe una taza, ellos lo vuelven a armar con oro, acá, por eso la parte de esto de que lo reparan con... Y que a partir de ahí tienen otro valor, es decir, tienen más valor, porque por todo lo que implica, ¿no? Entonces, esta es una terapia también de reparación, es una terapia de derechos porque es hacer justicia a sus verdaderas posibilidades y su derecho a la salud mental. Esto es lo que está en juego. Superamos la lógica economicista del capitalismo, que orientándolo hacia a valorar cuestiones como la pareja, la familia, la naturaleza. No es todo fácil. Acá tenemos la tarjeta 22 de la resistencia familiar, escolar, profesional y social al paradigma de la diversidad e inteligencias múltiples. ¿En qué se fundan? Se fundan en prejuicios científicos y limitaciones. Los viejos paradigmas y la comunidad implicado se defiende la lógica descalificatoria. O sea que esto no es simplemente soplar y hacer botella, o sea que vamos a tener resistencia desde varios puntos de vista. Vamos a otro video.